183 puntos de industria tiene el mapa petrolero de Venezuela, entre pueblos, puertos y distintos asentamientos de petróleo. 120 de ellos fueron diseñados antes del 2000 por empresas transnacionales. De estos 183 puntos, al menos 106 colapsaron social e industrialmente. Lugares donde hoy en día solo hay ruinas o donde la producción de petróleo es anecdótica y mínima. Si tomamos el total de los 183 puntos neurálgicos que alguna vez hicieron de Venezuela una potencia petrolera, el 58% son pueblos fantasma. Más de la mitad de nuestra historia petrolera es hoy una arqueología industrial o una ruina social. El 34% son asentaciones que están en resistencia. Se trata de un tercio del país petrolero que sobrevive como un enfermo crónico de la industria que no termina de morir, pero tampoco termina de sanar. Es decir, que tan solo un 8% se considera que están operativos y 100% estables. Esto representa una mínima fracción del mapa petrolero que genera la riqueza que sostiene el resto de la nación. La solución y la reestructuración de la industria petrolera en nuestro país no es tan solo una solución técnica, sino profundamente humana. Como psicólogo, veo en estos paisajes de Venezuela un fenómeno de duelo suspendido. El venezolano no ha podido enterrar su pasado petrolero porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestro suelo. Y toda la debacle no es accidente del destino. Son el resultado de una política que desde el año 2000 decidió que la industria no era un bien nacional, sino una herramienta de control ideológico. Desde mi punto de vista, el Estado sustituyó la eficiencia por la lealtad, el mantenimiento por la publicidad y la propaganda. El resultado, un país que prefirió ver sus refinerías arder y sus pueblos hundirse antes que aceptar que el conocimiento técnico y extranjero también podía ser soberano. Venezuela dejó de cuidar su fuente de vida porque sus líderes prefirieron el poder absoluto sobre una industria muerta que el bienestar compartido sobre una industria viva. El petróleo sigue allí, abajo, a nuestros pies, pero la estructura moral y la técnica que lo hacía útil ha sido profundamente saqueada. Pasará una generación completa para que podamos ver una reestructuración válida. Sin embargo, esa reconstrucción debe empezar ahora. Y no va a empezar en los pozos, ni en las industrias, ni en las fábricas. Empieza en las aulas y en las conciencias de cada uno de los venezolanos. Cuando entendamos que ninguna ideología justifica la ruina de un pueblo con tanta riqueza como Venezuela. Lo que ven aquí no es una escenografía de una película posapocalíptica, es el corazón de lo que alguna vez fue la pequeña Venecia. Uslar Pietri nos marcó como nación con una frase histórica: sembrar el petróleo. Pero hoy, desde las ruinas de esa promesa, me atrevo a reformular su tesis. Antes de sembrar el petróleo, había que sembrar pensamiento. ¿De qué nos sirve tener las mayores reservas si nunca aprendimos a liderarlas, ni tampoco dejamos a los que saben, por un ego social? El petróleo pensado es un abono infinito, pero el petróleo sin pensamiento es un narcótico. Vengan conmigo, vamos a recorrer y analizar los pueblos petroleros fantasmas de Venezuela, el lugar donde el futuro se quedó sin gasolina. La industria petrolera de Venezuela, desde por allá en el siglo XX, cuando inició su exportación, construyó ciudades en puntos estratégicos por todo el país. Uno de los primeros y quizá el más importante a nivel social es Lagunillas, situada al pie del lago de Maracaibo entre Ciudad Ojeda y Bachaquero. Históricamente, el campo de Lagunillas fue el más productivo de la costa oriental del lago durante mucho tiempo. Fue el músculo que financió la modernización de Venezuela en el siglo XX y es el único lugar del mundo donde se construyó un dique de 47 kilómetros para evitar que el agua inundara a una población entera. Sin embargo, el muro hoy en día está al punto de colapso, requiere un mantenimiento urgente y extremadamente costoso para evitar que las aguas del lago inunden al pueblo, porque el Lagunillas se encuentra debajo del nivel del mar. La agonía de Lagunillas, una ciudad petrolera lujosa, se ha prolongado durante mucho tiempo. Comenzó por allá en el 2003 con el paro petrolero, donde muchos empleados fueron detenidos y despedidos con el ya cada vez más decadente mantenimiento y limpieza del lago de Maracaibo, que luego conllevaría a los continuos derrames petroleros. Finalmente colapsaría con la hiperinflación del 2019, que llevó al éxodo masivo de los pobladores de Lagunillas. El petróleo ya no era rentable para el obrero, no se comía del petróleo, motivo definitivo por el cual grandes obreros de grandes conocimientos y que llevaban laborando para la empresa durante mucho tiempo, abandonaron el pueblo, abandonaron sus campos residenciales
construidos en aquella utopía del sueño empresarial. Hoy día en Lagunillas aún se produce petróleo, pero apenas en un 28% de lo que se producía hasta los años 2000. Muchos pozos están paralizados por falta de presupuesto o de electricidad. Lo que queda es una producción netamente de supervivencia, porque se extrae lo poco que se puede con la tecnología obsoleta. Los trabajadores que quedan ya no son de la élite técnica de antes, son personas que sobreviven con sueldos simbólicos y en instalaciones que se van cayendo poco a poco a pedazos. Ahora bien, si los pueblos del Zulia representan el cadáver del siglo XX, Cubagua es el paciente cero de la desolación en Venezuela. Lo que muy pocos saben, producto de nuestro desinterés de la historia de nuestro país, es que toda la aventura petrolera empezó aquí, en las ruinas de Nueva Cádiz, en Cubagua. Mucho antes de que el primer pozo fuera perforado en Zulia, Cubagua ya exportaba hidrocarburos sin saberlo. En la isla de Cubagua existían filtraciones naturales de petróleo, lo que los indígenas llamaban mené, que se trataba de un líquido espeso que brotaba de la tierra y flotaba en la costa. El siguiente dato histórico que te daré es algo que tienes que fijar en tu memoria si realmente sientes orgullo por ser venezolano. El 30 de abril de 1539 se envió desde Cubagua hacia España un barril de este aceite con fines puramente medicinales. Los españoles creían que ese líquido negro y hediondo que brotaba entre las ruinas de las Perlas de Cubagua era una medicina sangrante, y el rey Carlos V, terriblemente enfermo por aquellas fechas de los huesos, creía que este aceite iba a curarle el dolor. Pero no sucedió así. Ese envío al rey Carlos XV es oficialmente la primera exportación de petróleo de Venezuela y de toda América Latina. Y ese fue nuestro pecado original. Desde el día 1 hemos visto el petróleo no como un producto del trabajo, sino como una poción mágica para salir de la pobreza. Cubagua, esa isla de la que pocos hoy se acuerdan, es el primer lugar donde el oro blanco, en ese entonces las perlas, convivió con el oro negro, el petróleo. Y cuando ambos se agotaron, lo único que quedó para Cubagua fue el salitre y el olvido. La historia de Venezuela no es una línea recta hacia el progreso, al contrario, es un círculo vicioso que siempre regresa a la misma isla desierta. Hoy día en Punta La Brea, en el extremo oeste de Cubagua, aún respira algún afloramiento de petróleo en su más puro estado salvaje, sin torres, sin máquinas, sin el hombre. Solo la comunión de la naturaleza y el mineral. Cubagua es el espejo donde Venezuela se niega a mirarse. Es el primer pueblo fantasma petrolero de nuestra historia y la prueba de que el extractivismo sin conciencia solo hereda salitre. De la opulencia de Nueva Cádiz, hoy solo queda el rastro de una herida abierta en la tierra, un silencio arqueológico que nos advierte desde 1541 que una nación que solo sabe saquear sus recursos está condenada a ser, tarde o temprano, un esqueleto bajo el sol. Dejemos por un momento a Cubagua y regresemos a Lagunillas, porque unos kilómetros más a la costa oriental nos encontramos a otro pueblo casi fantasma, el exótico Tía Juana. Tía Juana no creció de forma orgánica, fue planificada por la Shell y la Creole Petroleum Corporation. Se construyeron allí los famosos campos petroleros como Campo Verde, Campo Buenos Aires, Campo Miramontes, que se trataban de urbanizaciones con casas de madera o concreto, techo de asbesto, jardines sin cercas, clubes sociales, piscinas, campos de golf e incluso oficinas policiales que parecían sacadas de un suburbio de Florida en los años 50. Fue un centro de innovación arquitectónica y de innovación en esa recuperación secundaria del crudo venezolano. Tía Juana era el ejemplo de que el petróleo podía traer no solo dinero, sino una civilización de primer mundo al trópico. Y al igual que Lagunillas, Tía Juana tuvo que ser resguardada por un muro que la alejaba o que la separaba del lago de Maracaibo. Sin embargo, hoy en día, y al igual que Lagunillas, Tía Juana se está hundiendo. Ese muro que protege a Juana del lago requiere bombas de achiques constantes, que son unas bombas que sacan el agua que se filtra, que según algunos apuntes, desde el año 2016 no reciben ningún tipo de mantenimiento. Hoy en día, en el 2026, la producción en Tía Juana es una fracción de lo que fue. Se estima que el campo produce al menos el 15% de su capacidad instalada hace 2 décadas. En el 2026, las costas de Tía Juana son una pasta negra y verduzca, completamente contaminado, y los pescadores ni siquiera sacan peces hoy en día, sacan plástico envuelto en petróleo. Esa es la verdadera producción diaria que viven los habitantes de Tía Juana al asomarse al lago. Miren qué paradoja, los pescadores hoy en día de la población usan gasolina o gasoil para lavarse las manos y el cuerpo después de pescar.
Un contacto químico que además es una bomba de tiempo para su salud. Una realidad que incluso abarca a los niños pescadores de Tijuana. Ante una sociedad que ignora que el contacto prolongado con este tipo de minerales produce pirosis e incluso cáncer de piel. Y si son sabedores de este tema, pues los pescadores de Tijuana no tienen otra opción más que aceptarlo, porque es la única manera en la que pueden sobrevivir en este pueblo casi fantasma. Y así, mientras en las costas del lago de Maracaibo se lucha por sobrevivir, en Anzoátegui, el campo petrolero de San Tomé, vive también su propia lucha. San Tomé no nació como un pueblo, nació como una comunidad planificada en la década de 1930 por la industria extranjera y mixta Menegrande Oil Company. San Tomé fue diseñado como una ciudad autosuficiente y cerrada para empleados de confianza. Vivió grandes décadas de bonanza y era un referente petrolero para toda Latinoamérica. Era quizá el campo petrolero más lujoso en el país. Sin embargo, al ser una ciudad privada, San Tomé no tenía una alcaldía ni servicios públicos independientes. Todo lo proveía la compañía PDVSA. Y cuando PDVSA entró en crisis en el 2003, y especialmente tras el 2017, no había una estructura civil que pudiera mantener al pueblo. Si la empresa fallaba, el hospital, el agua y la seguridad en todo San Tomé fallaba. Cuando la petrolera dejó de proveer, el pueblo no supo cómo ser pueblo, no sabía cómo proveerse a sí mismo. Quisiera terminar aquí, pero la verdad es que el mapa de las ruinas petroleras en Venezuela es extenso. Josepina en Monagas, por ejemplo, fue el centro de operaciones de las grandes transnacionales antes de que la faja fuera la prioridad. Hoy en día es un pueblo de contrastes donde la Universidad de Oriente intenta sobrevivir entre instalaciones petroleras desvalijadas y abandonadas. Pedernales en Delta Macuro es un pueblo remoto, casi místico, donde el petróleo se encuentra con la selva y el mar. Se trata de un pueblo abandonado que vive en el 75% de aislamiento. Recordemos que Delta Macuro es uno de los estados más pobres de Venezuela y su abandono fue consecuencia, cómo no, de la crisis petrolera del 2010. El Furrial en Monagas fue famoso por tener uno de los yacimientos más profundos y ricos del mundo. Sin embargo, a pesar de toda esa riqueza que se generaba bajo el suelo, el pueblo del Furrial parece bombardeado, envuelto en desidia y pobreza extrema. Mientras que Caripito, en Monagas, era la ciudad puerto petrolera por excelencia. De aquí salían los tanqueros hacia el resto del mundo. Hoy en día este puerto está completamente muerto. Caripito es un cementerio de barcos y muelles oxidados que parecen de otra época y es la elegía a este comercio internacional que lamentablemente ya no existe. Es decir, solo una mínima fracción del mapa petrolero genera la riqueza que sostiene el resto de la nación. La solución a todo este debacle no es simplemente técnica, es profundamente humana. Como psicólogo y parte de una sociedad, veo en estos paisajes un fenómeno de duelo suspendido. El venezolano no ha podido enterrar su pasado petrolero porque el cadáver sigue ahí, a la vista, oxidándose en los patios de sus casas. Estos pueblos no son fantasmas porque estén vacíos, sino porque están habitados por personas que esperan el regreso de un muerto, la bonanza que se fue. Y queda muy claro que estos no son accidentes del destino. Son el resultado de una política que desde el año 2000 decidió que la industria no era un bien nacional, sino una herramienta de control ideológico. Desde mi punto de vista, el Estado sustituyó la eficiencia por la lealtad y el mantenimiento de toda la industria petrolera por la propaganda y la publicidad. Y el resultado diagnóstico de todo el panorama venezolano petrolero es la patología del abandono. Un país que prefirió ver sus refinerías arder y sus pueblos hundirse antes que aceptar que el conocimiento técnico es netamente soberano. Venezuela dejó de cuidar su fuente de vida porque sus líderes prefirieron el poder absoluto sobre una industria muerta que el bienestar compartido sobre una industria viva. El petróleo sigue ahí, bajo nuestros pies, pero la estructura moral y técnica que lo hacía útil ha sido desmantelada. La reconstrucción de la sociedad petrolera no va a empezar en los pozos ni en las máquinas, sino en las aulas y en las conciencias de cada ciudadano, cuando entendamos que ninguna ideología justifica la ruina de un pueblo y que no debemos votar y trabajar por ego. Hemos recorrido las ruinas de una nación que no murió por causas naturales, sino por un diseño sistemático de destrucción. Al mirar hoy, en 2026, los esqueletos de Lagunillas, el silencio de San Tomé y el abandono progresivo de Tijuana, queda muy claro que hay una castración productiva. El discurso de estos últimos 25 años como una gran ficción trágica.
Nos vendieron la siembra del petróleo mientras arrancaban las raíces de lo que ya funcionaba. Se politizó hasta el último tornillo, hasta la última gota de petróleo. Y cuando la política devoró a la técnica, el país entró en un paro cardíaco prolongado, en un estado de cuidados paliativos, en el estado de la inanición estructural. ¿Y tú qué opinas? ¿Volverán a resurgir estas poblaciones casi fantasmas? ¿Tendrá Venezuela, potencia petrolera, un final feliz? Te leo en los comentarios y no olvides dejarme un like. Hasta la próxima.